Hola amigas y amigos, muy buenas noches, un miércoles más con vosotros y como no, con un sur que trae de todo. Y como no, trae mucho viento para tender la ropa y secarla y muchas noticias con mucho punto y mucha actualidad. Muchas noticias a nivel nacional muy importantes y muchas noticias a nivel regional también muy importantes, que en la hora que tenemos no va a dar tiempo a tratarlas todas, pero que tienen una importancia vital para todos nosotros. Y no vale pasar de largo estos temas así. Tiene muchísima importancia porque tal y como está el país hoy, tal y como han ocurrido unas elecciones en Francia, tal como han ocurrido unas elecciones en Grecia, pues parece que tenemos una coctelera, por decirlo de alguna manera, pero tampoco hay que asustarse, una coctelera en la cual pues, los grupos políticos y nuestra Unión Europea sabrá lo que tiene que hacer en cada momento dado. Momento dado que últimamente se está perdiendo bastante el criterio, bastante la confianza en todos estos. Hoy salía un exministro diciendo de que estaba haciendo un estudio para salirnos del euro e irnos a la peseta, para poder, bueno, pues estas cosas, como todos, son de cosecha propia de algunos, que quieren protagonismo, otros quieren volver a sacar la cabeza por algún agujero, y por lo tanto, a mi entender y a mi modesta opinión, yo creo que tenemos que estar donde estamos, que es en el marco de Europa, seguir tirando para adelante y, si es posible, que tanto el señor Rubalcaba como el señor Rajoy y estos sucedáneos de partidos que están saliendo por ahí en algunos casos, se pongan de acuerdo para tirar de este país que tiene 40 y tantos millones de habitantes, necesita sacarlos para adelante, y 6 millones de parados y mucha hambre y mucha pobreza en muchas casas. Por lo tanto, algo que los políticos tenían que tener en cuenta porque se les va a ir consumiendo el tema. Y digo que se les va a ir consumiendo el tema porque ya hay muchas voces muy importantes de muchos políticos que opinan como muchos de los tertulianos que han venido pasando por aquí. La revolución política social no es ir a la calle, no es desarmar, no, la revolución política y social va a tener muchas consecuencias porque los ciclos políticos, de tal y como se están montando, tienden a acabarse. Y tienden a acabarse porque se están dando circunstancias de que están partidos, no hay pueblo, no se quiere escuchar al pueblo y son los partidos los que están manejando a su criterio lo que ellos quieren poco más o poco menos. Primer caso, Bankia. Señor Rato se marcha para casa y se le va a inyectar 10.000 millones de euros más o menos. ¿Bien inyectados? Pues estarán bien inyectados. Pero que tengamos que pagar, y esto no es demagogia como la del señor Rubalcaba, que tengamos que pagar recetas, que tengamos que pagar esto, que tengamos que pagar lo otro, hombre, lo podían haber dicho desde un principio y no sale así. Y segunda parte es que el señor Rajoy al pueblo, a esos 10 millones de entrada de votantes que le dieron y al resto, que es su legítimo presidente, porque va a ganar las elecciones, tendría que explicarles mejor lo que piensa y lo que quiere hacer. No salir con frases por ahí, unos de segunda fila y otros de primera, en el cual no nos aclara nada y nos tiene todavía más engañados. Se dice que los políticos se creen cada vez menos, en la justicia cada vez menos, y con el caso de Asturias, otro lío que tenemos montado. El fiscal dice que se quede el PSOE, el Partido Socialista Asturiano con el escaño y que la sentencia que ha salido, que se devuelva. Pero bueno, es que ya no sabemos por dónde andamos ni por dónde nos metemos. El señor Griñán, presidente electo ahora mismo, ya presidente de Andalucía, dice con todo su cuajo que él no tiene ningún motivo para que le imputen en los temas de los seres. Pues si él no tiene ninguno, pues que no vea. Y esas son las cosas que a los ciudadanos han dejado de ir a votar, dejan de creer en los políticos y dejan de ver la realidad del día a día de que es que no podemos estar en estas manos. Y aquí, pues hemos tenido un congreso del Partido Popular, ha salido el presidente de Cantabria, parece ser de que las aguas no bajan muy bien por el río y bajan más bien turbulentas porque hay un ejemplo con el alcalde de Santander, de donde estaba, donde le han puesto pues los comentarios de calle, que la calle es sabia y es la universidad de la calle, es lo más sabio que hay, dicen de que hay muchos problemas y que esto nos puede traer algún desbarajuste si el partido que está gobernando ahora no lo hay. Luego tenemos lo del Racing, nadie es culpable de nadie, hombre, yo y los que están aquí acompañándome no han traído a nadie para dirigirlo, ni nadie pusimos a nadie, sino ha habido una inversión, ha habido un Cantur, ha habido una serie de personas en el cual habrá que responder. Y no me quiero enrollar más, pero hay algo muy importante. Las familias se están declarando en quiebra
y las empresas también. Algo importantísimo. Tan importante que ha subido de este trimestre a comparación con el anterior del año anterior, ha subido una barbaridad. Estas son muchas cosas, hay más en el tintero, pero para hablar de todo esto y de lo que ellos quieran, pues tenemos a Alejandro Sánchez. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Bien, no, de buenas tardes no, que está lloviendo y es de noche. Bueno, es un deseo. Lo que pasa es que lleva dando muchas vueltas. Don Rafael Sebrango. Muy buenas. Bien, y hoy tenemos un invitado nuevo que estoy convencido que se va a enganchar al carro, está en su libertad de palabra, de decir lo que tenga que decir, que es José Luis Peña, que te agradezco mucho que hayas venido, hayas aceptado la invitación y esperamos seguir contando contigo. Me decían, todo lo que hablamos aquí es a título personal y esta casa no se hace responsable de nada, sino aquí nosotros somos dueños de nuestras declaraciones y si alguien se siente molesto o le duele el tímpano mucho, pues ¿qué le vamos a hacer? Que haga lo que quiera y aquí estamos nosotros para lo que sea. Así que en estos momentos, el que quiera que abra el corralito, no. Dejamos siempre a Alejandro. Bueno, abro yo. Empieza por Alguien lo tiene que hacer y yo... Orden alfabético. Bueno, es verdad que has mencionado cantidad de asuntos que tienen distinta naturaleza, pero al final un mismo denominador común es que hablan de un país convulso, de una región convulsa, de una situación pues muy difícil. Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones y lamentablemente pues esto parece ser que no tiene visos de que se arregle de manera inmediata, ¿no? Y has mencionado asuntos que, digo de distinta naturaleza, porque tienen que ver con lo social, con lo económico, pero también con la política regional. Yo quisiera quedarme con uno que tiene además una actualidad... Quédate con lo que quieras. Una actualidad señera, que es el caso de Bankia, ¿no? Que pone en evidencia, lógicamente, la gestión del sistema financiero en nuestro país, sin duda. Es una entidad que parece que es el efecto, el resultado de la fusión de distintas entidades, la Caja Madrid, Caja Ávila y otras muchas, y en las que el poder político, el poder sindical también tiene presencia en los consejos de administración. Y yo creo que este es un asunto en el que se debe insistir. Si el sistema financiero es fundamental para el desarrollo del país, para que fluya, como dicen, el crédito, para que se mueva la economía, parecería lógico que estuviera regido por técnicos, por aquellos que saben, que tienen experiencia, que tienen competencia en el ámbito económico y tienen la posibilidad, bueno, pues de dar créditos o no dar créditos en función de unos criterios profesionales, ¿no? Bueno, parece ser que eso no ha sido así. Estamos ante una entidad bancaria que tiene cantidad de activos tóxicos como resultado de esa burbuja inmobiliaria, que compró cantidad de instalaciones, de casas, de promociones inmobiliarias y, lógicamente, ahora, en esta época de crisis, lógicamente ha venido abajo. Pero eso, digo, se hace con consejos de administración en los que han venido participando los partidos políticos y las centrales sindicales. ¿Qué pasa? ¿Que no sabían nada de esto? ¿Que se ha llegado a este extremo que una entidad de esta naturaleza está prácticamente en quiebra y nadie sabía nada? Perdóname, ¿qué estás diciendo? Que nada más que saben cobrar las dietas algo parecido. Y esto pues dilo bien claro, esto es lamentable. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos perplejos ante esta situación. Entidades, como digo, que tienen tanto efecto en el desarrollo económico del país, que no tengamos garantías de que están regidas con criterios profesionales y seguramente lo están con criterios políticos, sindicales, que tienen naturaleza, pues en muchos casos partidista, me parece preocupante. Y termino con ello. ¿Qué va a pasar de esto? Pues ya sabemos, antes lo comentabas tú, que mientras está, lógicamente, recortando derechos sociales y diciendo a los señores que tienen, a los pensionistas, que tienen que pagar parte de las medicinas, etcétera, etcétera, resulta que ahora el Estado va a tener que invertir 10.000 o 7.000 millones de euros para salvar esta entidad bancaria. Que nos lo expliquen. Y si alguien no nos lo explica, efectivamente vamos a terminar desconfiando, sería una pena, de la clase política, no de la clase política, de esta clase política. Porque aquí tantas veces hemos comentado que cuando hablamos de política hablamos de una actividad noble, necesaria, que facilita la organización del país y facilita eso. Pero yo creo que estamos viviendo una etapa lamentable con una clase política que no responde a las exigencias que hoy le plantea a la sociedad en crisis y en cambio permanente, como lo conocemos. Yo creo que Rafa no está de acuerdo en todo lo que estás diciendo tú. No sé por qué, le estás mirando... No, ahí, sí, no. O sea, hay una cosa muy curiosa en todo esto. Es decir, en todo este proceso solo ha habido un banco que haya sido intervenido, que se sepa.
el Banco de Valencia. Lo demás han sido todo cajas. Entonces, he aquí la pregunta. ¿Quién es el vicepresidente de Bankia? ¿El segundo de a bordo de Rato? Pues el presidente del Banco Valencia. Es decir, eso no deja de ser una cosa absolutamente divertida. O sea, intervenimos el Banco Valencia y a ese tipo le ponemos de segundo a bordo de una entidad muy importante. Porque es de las cajas de ahorros, esas cajas de ahorros que la casta política, de esas cajas de ahorros que la casta política nos ha finiquitado, las ha eliminado, las ha matado por sus propios actos, no, y también por sus omisiones, pero sobre todo por sus propios actos. Caja Cantabria, Caja Madrid era de las más importantes. Aquí esto es un auténtico cachondeo, una continuada y, como está de moda, sostenible tomadura de pelo a la cual nos hemos visto sometidos todos los ciudadanos de este país. ¿Por parte de quién? Por parte de nuestra casta política. Y la tormenta perfecta, la casta se compone de casta política más banca. Y la tormenta perfecta se produce en las cajas de ahorros, donde se juntan todos. Ese es el auténtico... Las cajas de ahorros son los auténticos parlamentos regionales, donde todos se ponen de acuerdo para repartirse el dinero. ¿Es así? Sí, ahí es donde todos se ponen de acuerdo. Ahí no hay pegas, ahí no hay luchas, ahí nada, hay todos. Esto para ti, la obra social para ti, lo otro para ti, la comisión de control para ti y tal. Así nos... Encima, se produce el estallido, las cajas, las cajas no sé qué, hay que eliminarlas todas. Y entonces se inventan algo realmente espectacular. Es decir, bueno, pues lo que eran las cajas las fusionamos y montamos un banco. Este es el ejemplo de Bankia. Las cajas se fusionan, montan otra cosa que se llama BAE o no sé qué, banco tal, y ese luego adopta la forma o el nombre comercial de Bankia. Pero claro, ya estamos con un banco. Ahora bien, en ese banco hemos puesto al frente, es decir, se ha hecho como si fuera una película, un casting, si fuera un gabinete, se ha hecho una selección de personal para poner. No, hemos puesto a un político al frente. Un político al frente. Y entonces... No, quiero decir que el dedo manda. Claro, no que pido el dedo manda. Y entonces, lo que parece o parecía ser una nueva situación, las cajas desaparecen, los políticos pierden por de la caja, es todo mentira. Todos estos bancos son cajas con formas de banco, son parlamentos regionales con forma de banco, son políticos haciendo lo que les da la gana y cobrando muy bien. Muy bien. Eso lo ha dejado Alejandro. El salario de Rato ha sido estratosférico. Y el de este Oliva, del que he hablado antes, igualmente también. Y ahí se ha ido todo, y se va, tristemente, se van los ahorros de mucha gente. Digo que se van, ¿por qué? Hoy, bueno, nada más producirse la intervención, las acciones de Bankia se han ido a la porra. Claro. ¿Quién son los accionistas de Bankia? La mayoría de los clientes de Caja Madrid, claro, a los cuales en las oficinas todos los directores le decían y compra la acción y tal, y mete las acciones y algunas veces con alguna amenaza velada que si no te cortamos la línea de descuento, etcétera, etcétera. Así. Esos son los damnificados. José Luis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro y con Rafa, aunque hay un trasfondo que quizá yo con Rafa no, que luego aclararé. Yo creo que es que aquí los políticos no tienen memoria al día siguiente de que dejan de tener poder. Sí. Las culpas de lo que ya están exigiendo, no al día siguiente, pero sí a los 3 meses aquí y en el Parlamento Nacional, a los 4 meses, están exigiendo resultados positivos, altos resultados positivos, en algo que se han olvidado de que ellos son copartícipes de ese desastre que dejaron. Para mí, los políticos, hace tiempo, muchos, hay otros, la inmensa mayoría, afortunadamente, son personas dedicados al pueblo, la mayoría. Pero hay otros que cada vez está creciendo más, que han perdido la estética y la ética. Y lo estamos viendo en los tribunales de justicia, que cada vez hay más casos de políticos enjuiciados y condenados.
Y de eso no se olvida. Sí, sí. No se olvida, y hay multitud de casos. Pero volviendo a Bankia, yo creo que lo que ha sucedido con Bankia y con la mayoría de las cajas de ahorro, la culpa la tienen los políticos. Para mí las cajas de ahorro son entidades que habían tenido que desaparecer hacía mucho tiempo. Y quizá en esto quizá no pienso igual que Rafa, que parece ser que he entendido yo que tú querías que se mantuviesen. Las cajas de ahorros en sus momentos fundacionales fueron instituciones que respondieron a una necesidad apremiante de las clases bajas y cumplieron durante muchos años una función estupenda. Pero ya hace bastante tiempo también ya habían perdido esa función. La propia inercia de los bancos, la propia tipo de operaciones que estas cajas de ahorro hacían, eran prácticamente igual que la banca comercial. Sí, sí, exactamente. E industrial, lo mismo. Por lo tanto, no tenía razón de ser. ¿Por qué? Porque la exigencia de sus accionistas no existía. No existía. ¿Y qué ocurre? Que fueron a ocupar los accionistas, el lugar de los accionistas lo ocuparon los políticos. Sí, sí. Y ocuparon puestos y prebendas. Y así tenemos cantidad de cajas que ha habido desastres auténticos, contratos de sus directivos blindados, sí, sí, sí. que clama al cielo, sueldos muy superiores al propio presidente del gobierno central. O sea, esto no se puede tolerar. Y son ellos los causantes. Sí. Ahora han perdido peso, pero no total, tampoco. No total. Y los bancos, concretamente Bankia, yo creo que es que las fusiones que ha tenido, alguna absorción que le han hecho, que le han obligado a asumirla, la ha lastrado. Quizá Rato, que es un gestor muy bueno, que lo ha demostrado en el aspecto particular de sus negocios, ya no me meto en la política, pero en el aspecto personal ha demostrado que es un hombre de empresa estupendo. Este hombre no ha podido, se ha encontrado con unos activos tóxicos que sobrepasan sus posibilidades. Y antes de que se hunda la caja con sus clientes, necesita ayuda. Pero ojo, no se los van a regalar los 10.000 millones. No, al 8%. Claro, al 8%, un interés que ya le quisiera yo a mis ahorros si los tengo. Claro. Sí, pero curiosamente se trata de una cantidad muy semejante a la que configura el recorte en sanidad y en educación reciente. Me parece que se cifraba prácticamente en 10 millones. 3 y 7, sí. Los ciudadanos tienen derecho a que alguien les diga qué naturaleza tiene esa intervención en la caja, en Bankia concretamente. ¿Para qué 7.000 millones de euros? ¿Tienen efectivamente vuelta con unos intereses determinados o por el contrario no? Porque no es la primera vez, José Luis, bien lo sabes, y no hace mucho tiempo, que se hace una intervención multimillonaria en el sistema financiero. El gobierno de Zapatero en los últimos tiempos hace una intervención multimillonaria para salvar el sistema financiero. Bueno, ¿qué hace el sistema financiero? Que se supone que un Estado interviene en unas entidades de esta naturaleza para que efectivamente al final de la rueda llegue ese dinero pues, a las pequeñas empresas, a las familias, para que se consuma. Bueno, eso no ha ocurrido. Después de la inversión que hace el gobierno de Zapatero, que no sé si era a un interés del 7 y pico %, pero que hablamos de 30 o 40.000 millones de euros, no una propina, ¿no? Sí. ¿Ha tenido algún efecto en la economía española? ¿Ha reactivado la economía española? ¿Ha reactivado el consumo? ¿Ha habido créditos que se han dado con una cierta facilidad para que los empresarios no tengan que echar a los trabajadores? ¿O esto es un chiste? ¿O esto es un cuento? Porque claro, si eso no ha ocurrido, alguien deberá evaluar ese proceso y decir, mire señores, nos hemos equivocado. Todo el dinero que ponemos en los bancos no hacen otra cosa que salvarse ellos mismos y eso no tiene ninguna repercusión en la economía nacional. Alejandro. Pero que lo expliquen. Yo no tengo capacidad de explicar ni la naturaleza de este crédito, ni el que hizo el gobierno de Zapatero, y qué ocurre si efectivamente la finalidad de estos créditos no tienen efectos. Es decir, si yo intervengo esta caja y hago una puesta de dinero de esta entidad y al final no sirve para nada, bueno, alguien tiene que tener que ser el responsable, ¿no?
Porque en definitiva no es un dinero que nos llegue del Banco Central Europeo, no, son recursos de la Hacienda española. Es decir, de los ciudadanos españoles que ponemos en una entidad, se supone, para que funcione y para que cumpla con su función efectivamente. Pero, José Luis, no hay más remedio que hacerlo. No hay más remedio. No hay más remedio. Porque fíjate las consecuencias de una quiebra de Bankia. Pongo, por ejemplo, la repercusión en los clientes, que son ahorradores, pequeños industriales, autónomos y empresas medianas, sobre todo. O sea, la repercusión sería, progresión geométrica. El dinero, el perjuicio que se acusaría sería muchísimo más que los 10.000 millones de pesetas. Hay que ayudar. Es lo mismo que no podemos dejar, si una autonomía, ya sea la de Valencia, que estaba francamente muy endeudada, ha tenido que coger y emitir nueva deuda, bonos, para subsistir, porque no se puede dejar caer una deuda. No se puede. Es lo mismo que en la actividad, en la empresa particular, necesita ir al crédito, porque si no pide ayuda exterior, se hunde y se van todos a Hay la 3 calle. comunidades autónomas, José Luis, que han pedido el crédito para pagar las nóminas. Sí, Claro. Pero no hay más veces. ¿Y por qué se ha dado eso? Porque los cálculos, cuando han entrado, los datos que le ha dado esas otras cajas fusionadas con ello y absorbidas, que alguna ha habido, no eran reales. Como no eran reales los datos de la que se iba a unir con Caja Cantabria y Caja Asturias, que la han dejado aparte. No eran. Y eso lo vieron en su momento oportuno, antes de. Pero esas cajas no lo han visto, como ha pasado también. Porque vamos aquí también en ámbito nacional, la inflación no era 6,5. Era el 8,5. Era el 8,5. ¿Y qué ha tenido que hacer el gobierno central? Sí. Claro, pues lo mismo pasa en las autonomías y en las cajas de ahorro. En los bancos no te pasa eso, porque los bancos los controlan bien, sus consejos de administración, y les exigen los accionistas. Y si funciona uno mal, en la próxima Junta General no le renuevan el cargo. Ahí está. Y lo hacen bien porque saben, entre otras cosas, que se juegan mucho dinero porque están remunerados, pero trabajan. Ahí no, porque son políticos la mayoría y el resto a dedo. Y así no se puede funcionar. Y están bien pagados. Por eso yo creo que el paso que ha hecho ahora, tanto el anterior gobierno como este que lo finalizará, es transformar esas cajas de ahorro en bancos. Ahora sí. Por ir cerrando el tema, Rafa. Sí, pero una vez que metemos dinero, lo que tenemos que exigir es la desaparición de las causas por las cuales se llegó de aquí y una reestructuración de ese negocio para el futuro. Lo mismo digo de las comunidades autónomas. Porque claro, meter dinero. A nosotros, ojo, a nosotros nos han metido en la turmis, nos han puesto impuestos de suecos, nos han recortado derechos y encima damos dinero a estos señores. Luego, la exigencia mínima es decir, ese negocio se va a transformar de arriba a abajo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer con ello? Pues cojamos todas esas cajas, cojamos todos estos inventos que se han hecho y formemos con ello una banca pública, que en España existió banca pública. Digo banca pública del Estado, llevada por profesionales. Como existió el Banco Exterior, existió el Banco Hipotecario, existieron muchos bancos. Y hagamos un banco que no se dedique a estafar a la gente con productos financieros súper raros como las preferentes y demás, en las cuales las cajas de ahorros también se habían metido. Porque lo que tú decías, yo estoy de acuerdo contigo con que las cajas de ahorros ya no tenían ningún sentido. Y en eso sí que estoy de acuerdo contigo. Porque claro, se dedicaban a lo mismo con banco, además con unas ventajas adicionales respecto al banco. Y dice, oiga, pero si me está usted haciendo lo mismo. El tipo impositivo era y sigue siendo mucho más bajo que las empresas sociales anónimas de los bancos. Y se dedica a hacer competencia. Y además se dedica desleal. a la especulación financiera.
que no era esperable en una caja de ahorros. Aquí tenemos damnificados por las preferentes en Cantabria, por la propia, no solo por Caja Cantabria, sino por toda. Pues montemos una banca pública que se dedique a la economía real, a la economía productiva de este país, que gane dinero, que no tiene por qué perder dinero, pero que se dedique a eso, porque, perdóname, todas las vueltas que hemos dado, y aquí lo que yo me quejo es todo lo que nos están engañando. Es decir, el anterior gobierno no decía una verdad, pero este no se aparta de la mentira continua. El nuevo, es así, es así. Es decir, oiga, mire, esto estalló en el año 2007, ¿vale? Desde el año 2007 ahora han pasado ya, estamos próximos a cumplir 5 años. En estos 5 años, ¿me quieren ustedes explicar qué han hecho con la mejor banca del mundo mundial que teníamos? Eso nos decían. ¿Hasta aquí hemos llegado? Que era un transatlántico. Es decir, ¿cuántos créditos a las industrias y a las familias se están dando? Claro, no. Ninguno. Muy limitado. Ninguno. Es decir, es que esa es la cuestión que usted tiene que arreglar, que llevan 5 años para arreglarla. Sí. Eso Es decir, causa. oiga, los demás podemos entender, en una situación de crisis, podemos entender, mira, te vamos a elegir, o te subimos los impuestos para mantener los servicios que te doy. O mira, te voy a elegir, mira, no te subo los impuestos, pero te rebajo los servicios que te doy. Pero no, la ecuación española es, te subo los impuestos y te rebajo los servicios que te doy. Y esto no lo arregláis. Si esto hubiera estado arreglado, o por lo menos si hubieran puesto las bases para empezar a arreglarse, nuestra situación no sería tan crítica como la que tenemos ahora. Ya habría empresas y negocios funcionando. Pues si me dejas te voy a decir hasta dónde llega no la crítica, sino el dolor monetario que padecemos los españoles. El respaldo del Estado a Bankia asciende ya a 35.500 millones. Esto es una barbaridad. 35.500 Sí, millones. los pasos anteriores. Sí, claro. Y el grupo tiene pendiente de devolver 28.583 millones de avales del Tesoro. Lo que quiere decir que estamos en una situación mala. Pero voy a ir más lejos. Sí. Se acaba de decir aquí, tú al principio lo dijiste bien, José Luis, el tema es el siguiente, y se ha dicho desde la manera de dirigir. No hay que estar mirando para atrás, pero a veces hay que mirar para atrás para hacer ver lo que viene ocurriendo. Champions League, íbamos a ganar a Francia, la banca española es la mejor que hay, el mejor sistema es el mejor financiero sistema de Europa, sí. Una cosa y la otra. Y al final llevan gobernando 4 meses largos o 5 ya, ¿no? Y es verdad de que uno se cansa de escuchar, de echarle las culpas al uno y al otro, y al uno y al otro, y uno se aburre de que diga, no, es que nos dejaron los cajones llenos de facturas, es que esto es lo otro. Y es verdad que cada día que pasa tenemos una sorpresa nueva dentro de la tarta. Y esto no es el rosco de Navidades donde uno va a buscar a ver si está el anillo o está lo que está. Aquí lo que tenemos es un refranero español que es buenísimo, que acierta en todo y dice, nada más le gusta a un español que echarle la culpa a otro de sus propios males. Y es que siempre estamos echándole las culpas al que pasa por ahí. Y si no, al que pasó. Nos pasa en este gobierno regional, lo estamos viendo, nos está pasando en el gobierno nacional y nos está pasando en cualquier circunstancia de la vida cotidiana de todos nosotros. Yo por zanjar lo de Bankia, que sabemos que lo vamos a pagar, sabemos que se le va a dar, yo entiendo de que efectivamente tal y como está, eso habrá que hacerlo, con mucho dolor de mi corazón, porque yo creo que la sanidad, la reducción de profesores y todas estas cosas también tienen un calado muy extenso y como tú bien has dicho, pagamos impuestos de países del norte de Europa, como Suecia, y nos dan prestaciones como de Liberia para abajo. Las cosas como son, más o menos. No lo digo para entendernos. Hombre, no me voy a comparar con aquello, pero vale, claro. Entendido. Pero es que si además vemos lo que nos está ocurriendo y algunos ya se nos están marchando, dicen, no, la Renault está poniendo fábricas en Marruecos, la otra se está instalando en tal sitio, el otro se va. Y encima ha habido inyecciones económicas fuertes y duras para estas empresas. ¿Y nosotros qué hacemos? Te viene ahora Argentina y te hace lo que te hace. Vale, pero es que no se queda ahí. Argentina impone a Telefónica una multa de 32 millones por el apagón. 32 millones de euros. Pero bueno, esto es España, que era la octava economía en Europa,
o en el mundo, mejor dicho, o qué es esto? A ver, ¿dónde estamos? Sí, eso- España está demostrando últimamente una enorme debilidad. Yo tengo que Sí, decir algo. es que Una enorme debilidad que le viene de una situación económica, como hemos dicho, 7 años. casi en liquidación, de una tasa de desempleo que no tiene parangón en ningún mundo occidental. Y eso, lógicamente, nos ven desde fuera y nos están viendo así. ¿Qué crees? ¿Que los países hispanoamericanos y iberoamericanos no conocen la realidad de nuestro país? Claro, y ante esa debilidad se plantan y defienden, lógicamente, sus intereses. Una debilidad que se acrecienta, y yo querría insistir un poquitito en esto, una debilidad que se acrecienta por la propia entidad de nuestra propia organización interna, como modelo de país. Nosotros tenemos un modelo de organización del país que está haciendo aguas por todas las partes. Y eso, lógicamente, también se refleja, tiene su reflejo en el exterior y nos ven como nos ven. Pues un país en el que ante una decisión, por ejemplo, del gobierno central, hay unas comunidades insumisas, Sí. otras que se rebelan, otra que dice que van a recurrir al Constitucional. Bueno, esto es un cachondeo. Así, vamos a utilizar, vamos a utilizar el lenguaje coloquial, Sí, sí, porque es el que yo creo el que responde mejor a la naturaleza de Y el que nos entienden todos Esto los es que un nos están cachondeo. escuchando. Yo, Se toma una decisión de una ley de estabilidad presupuestaria que todo el mundo entiende que es lógico. Es decir, vamos a ver, que nos ya vamos a estuvo, gastar, que ya estuvo. que ya estuvo. Nos vamos a Estuvo, gastar no el es dinero cosa que tengamos novedosa. y no más. Nos vamos a gastar el dinero que tengamos. Algo que parecería lógico ante cualquier familia, ante cualquier ciudadano. Bueno, pues no. Llega el señor andaluz y dice, no, yo gastaré lo que yo quiera. Que no. Exacto. Luego llega otro y dice, yo no voy a ahorrar en esto tal y además lo voy a recurrir y tal. Bueno, ¿qué pensarán nuestros socios europeos de esta reacción ante las medidas del gobierno central, de esta Ahora, desorganización yo del creo- país? ¿Y qué pensarán, por otra parte, y termino con ello, José Luis, qué pensarán esos mercados que nos tienen muchas veces que financiar una deuda porque no podemos muchas veces pagar las nóminas de los funcionarios? ¿Qué pensarán de un país que está absolutamente desorganizado y, como decía, volví al principio, con una enorme debilidad? No me extraña que ahora cualquiera se aproveche de ello. Y dentro de 4 días tendremos a Marruecos ahí reclamando cualquier otra cosa. Claro. Pero no nos extrañe. Empezó Argentina, siguió Bolivia. Bolivia que decía que iba a pagar todo. Ahora dice que no, que tampoco paga. Y seguirán. Y nuestras empresas tendrán que recluirse otra vez al territorio nacional, además con la carga que supone para cantidad de accionistas que perderán su dinero, como es lógico, ¿no? Totalmente. Y que son además pequeños ahorradores muchos. Y que son de ellos, pequeños ahorradores. No son botines y, No, claro. y similares, no. Hay mucho ahorrador mediano y pequeño Sí. que tiene sus dineros, sobre todo, en esas empresas, en Telefónica, en Resol, Claro, en claro. Endesa. Telefónica, Son empresas punteras que están, afortunadamente, tienen repartido su capital por muchos países y el efecto es menor, pero sí pierden dinero. Yo opino igual que tú, se ha ido perdiendo de los últimos 7 años poder interno también, no solo externo, que ha sido catastrófico. A nuestro presidente le veíamos ninguneado en las reuniones, en los foros internacionales. Y eso era buscando sitio. Claro, Se dormía. ¿Por qué? En principio porque no sabía entenderse con el resto de los presidentes. Como no sabe inglés, que es imprescindible ya, vamos, yo no sé vuestros hijos, mis hijos, y alguno no lo necesita para ser abogado, ¿verdad? Por ejemplo, Rafa, pero lo saben nuestros hijos, ahora todos, es imprescindible. Chico, Aznar lo sabía y lo aprendió. Pues eso lo hay Con que acento hacer, tejano, pero bueno. Sí, Eso pero, es hacer. pero se fijaba en el suelo porque ponía eso es Spanish. hacer. Aquí. Es que está marcado. Pero, oye, yo sí quisiera apuntar una cosa. Puedes hablar de lo que quieras, José Luis. Sí, no, Con toda la libertad. por rematar, quizá, en cuanto a mí se refiere, Lo de rematar es taurino, el tema de las cajas de ahorro. Yo pensé en un momento, en el gobierno anterior, que iba a haber una desamortización, y no la de Mendizábal, claro, pero al uso. Yo pensé que para hacer caja, las cajas las iban a poner en venta, no había problema, Sí, podría porque no tenían accionistas, por lo tanto lo podían hacer perfectamente y hacían caja. Yo pensé en un determinado momento que lo iban a hacer. Han entendido que esta una forma intermedia, lo han constituido los bancos, pero con gran participación, lógicamente, de las bancas, por lo tanto todavía sigue manejando parte de los hilos, la mayor parte, el gobierno.
Yo Sí. creo y deseo que la próxima vez desaparece y el 51% del capital social de esos bancos sean accionistas externos, Sí. donde los políticos desaparezcan. Para muestra un botón, ahora mismo la Caja Cantabria ha hecho ya su presidente, esto y el otro, y se ve quién ha movido los hilos y quién está detrás de esos temas, son los políticos, y en caso el partido que gobierna. Por Así lo- es. no hay que ir más Así- lejos, así no hay que ir a es. Caja Sí. Madrid, bueno, a Sí, bancas, lo que ni nada. he dicho es que ese planteamiento existía y existió en el Ministerio de Hacienda. O sea que, Sí, existió, pero la clase política, es decir, los propios compañeros de partido, del partido de al lado y del otro, no quisieron nunca renunciar a sus Prebendas. privilegios. Eso fue así, ha sido deliberado. Es que el problema es que esto ha sido deliberado, es que no es casual. Es decir, vamos a tener una caja llamándola banco, es lo que han querido hacer. Sí, así es. Y el desastre es ese. yo creo que los políticos, si quieren recuperar muchos el aprecio de la ciudadanía, deben reconsiderar sus actitudes, porque aptitudes con P las tienen Sí. todos, pero sus actitudes las tienen que reconsiderar, porque se está viendo en las últimas votaciones, se está viendo que la gente pasa ya de elecciones y hay un asentismo total. Y no solamente aquí en España, lo acabamos de ver en Grecia, que la gente Exactamente está igual. cansada, porque es que ve cosas y no ve todo lo que hay. No. Imaginaros qué habrá detrás de esas paredes, prebendas, bueno, de tipo social, que vamos, que es que clama al cielo. No todos somos iguales. Yo no sé si lo he dicho bien al principio, pero lo voy a repetir ahora. A ver. Y es que yo estoy en contra del sistema, pero no estoy a favor de acampada ni de esto. Quiero decir que no se me entienda mal el tema, ni de... Yo soy de los que digo, los ciudadanos estamos hartos, por lo menos con los que yo hablo, estamos hartos del sistema de los partidos en general y se le está terminando la credibilidad, pues está llegando al final de un ciclo, lo que significa que a corto plazo la revolución política social entrará con consecuencias imprevisibles. Quiero decir, el pueblo tiene que despertar de estos césares, de esta manera de el tribuno y ya está, que no, es que no estamos, que estamos en el siglo XXI, donde el sistema hay que cambiarle, la participación del pueblo hay que dársela, y estoy diciendo que se le tiene que escuchar, aunque tú y tú, los políticos de turno, que los habrá buenos, lo guíen y lo estén llevando como buen patrón de una nación. Es a lo que voy. Y cada vez en esto hay más voces. Y una de ellas no es que ni venga de la izquierda ni de la derecha, yo creo que es un hombre, es de gente moderada, de gente que ya ha pasado por el tema y se está dando cuenta de que esto... Emilio, somos moderados aquí todos. Sí, pero yo no. me conozco. Pero yo en Ahí algún foro de estos que he participado, estas conclusiones salen y no se dicen, ahí te va, porque te lo digo ahora, se la coge el río, la corriente y se lo lleva porque está lloviendo. Es que es así. Y yo creo que la gente cada día está más cansada de los políticos. Se dice, como en Andalucía, sabiendo todo el desastre, todo esto y todo lo otro, la gente no va a votar. Claro. Y sale lo que sale y viva la pepa. Y viva- No, hombre, no. Me escudo yo en que los que han ido a votar tienen razón. Pues sí, han ido a votar, ha salido lo que ha salido y ya está. Pero a lo mejor el sistema no es el idóneo. A lo mejor Rajoy o quien venga tendrá que hacer con la oposición. Y decir, no, aquí vamos a una segunda vuelta y vamos a lo que se tenga que hacer, como el tema de Francia. O tenemos que devolver competencias al gobierno central, como puede ser la sanidad, la justicia, la misma enseñanza. 17 clases de historia, pero bueno, que don Pelayo era don Pelayo de ahí, de Asturias, y no era de Cataluña, de Montserrat, que es que a mí que no me vengan Bueno, con eso. todo se puede inventar. Sí, hombre, Es demencia. eso es a lo que voy a estos temas. Y eso es lo que hace un país rico y lo que hace Yo- fortalecer. Pregunto. Pues, El otro día leía, quizá Rafa, que sigue más estas cosas, nos pueda ilustrar. Leía que nuestra Cámara legisladora había aprobado, incluyendo la ley de presupuestos,
5 leyes en todo un ejercicio. Es decir, 4 leyes. Aunque el presupuesto es la principal, Sí. pero bueno, pues sabemos que esa es ahora. Y yo me pregunto, ¿para 4 leyes se justifica todo eso? Me pregunto. Sí, no, la contestación puede ser doble. A lo mejor es bueno que no hagan más de 5 leyes o de Bueno, 4. también es verdad, porque, viendo los resultados. Porque bueno. algo sabemos del contenido Sí. de esas leyes, ¿verdad? Sí. No, pero sí. Pero a veces dices, no, bueno, que no hagan nada, que pero se bueno, diviertan y tal. Y al principio pero tienes razón. no eran retribuidos. Hoy son retribuidos. Bueno, claro, sumas y vas sumando. En todo caso, Espera que tengo la chuleta. Claro. Y te lo- Tienes lo- una roja también ya, ¿no? Sí, No, es- pero esta la tenía, joder, la tenía Claro. anotado. Mientras la tenía se anotado encuentra- todavía sí, lista. mientras se encuentra los Sí, papeles. es para contestarle un poco. sí. yo creo que hace un planteamiento muy interesante, Emilio, cuando habla del sistema político, de los partidos políticos, de los políticos. Y yo creo que conviene, digamos, que hagamos alguna aportación a esto que me parece fundamental. Hoy. Es verdad que los partidos políticos son fundamentales para articular la opinión pública, la representación Sí, y, en no, definitiva, gobernar y dirigir el país. Eso parece que nadie lo pone en duda y yo tampoco voy a hacerlo, al No, contrario, no, estoy absolutamente nadie. convencido. Pero claro, eso se puede hacer bien o mal. Se puede hacer con unos partidos políticos que funcionen bien o que funcionen mal. Claro. Y yo creo que hoy en nuestro país, hay que decir las cosas claras, está pendiente una regeneración de los partidos políticos. Los partidos políticos no funcionan bien. Ni hay libertad interna, ni hay democracia interna en los partidos políticos. Esto hay que decirlo clarísimamente, porque esto es un fraude, lógicamente, a los ciudadanos. No hay democracia interna en los partidos políticos, por mucho aparato que pongan de no hay congresos, democracia. historias, no dejan de ser unas historias. Estos resultados de ¿cómo se decía? A la griega o a no sé qué, del 90 y tantos %, eso no se da en ningún caso. Bueno, no hay democracia interna. Pero otra cosa peor, y daba noticia de ello no hace mucho un programa de una televisión nacional. Los partidos políticos se financian de manera irregular. Claro. De manera irregular. Claro. Fue penoso Claro. cómo respondieron representantes del Partido Popular y del Partido Socialista Claro. ante interrogatorio de un periodista inteligente. Claro. No pudieron salir. Se saltan la ley a la Claro, torera. totalmente. No dan cuenta del dinero que manejan. Por lo tanto, si a la falta Claro. de democracia interna le añadimos esto, Claro. como consecuencia son unos órganos de poder a expensas de los intereses de grupos Claro. de poder, que son los que tienen secuestrados a los partidos políticos. claro. ¿Parece razonable que después de la derrota sufrida por el Partido Socialista a nivel nacional y a nivel regional, en nuestro caso, sigan gobernando los mismos? Ya. ¿Eso es razonable? ¿A alguien lo entiende? No. El Partido Socialista hoy en Cantabria está en la mínima expresión Sí. de representación. Ni gobierna en ayuntamientos, Nada. tiene la mínima representación en el Parlamento de Cantabria. Bueno, y eso ha sigue. ocurrido hace 4 días. ¿Y sigue? Bueno, pues hace 3 Claro. han tenido un congreso. Y ganan precisamente los responsables de esa mismos. enorme derrota. ¿Cómo es posible eso? No hay democracia interna. Hay unos órganos de poder, unos aparatos que quieren Unos, controlar el poder. yo diría, eso, Emilio, unos tiene razón, intereses. eso tiene sus efectos en la política. Eso tiene unos Eso es lo que yo efectos estaba diciendo dañinos, antes. enormemente dañinos en la política. Si en la política no se viene de verdad a servir a la sociedad, no tiene sentido. claro, Si claro. usted quiere buscarse la vida individual, hay otros ámbitos donde lo puede hacer, legal o ilegalmente, haga usted lo que quiera. Pero en la política se viene, primero, aprendido, y después con la actitud, Claro, decías, claro. con la actitud de hacer algo por la Claro, comunidad. claro. Si usted nada tiene que aportar a la comunidad, ¿qué pinta ahí? Claro. ¿Qué pinta ahí? Claro. ¿Y por qué no tiene nada que ver? Porque lo acaban de decir los ciudadanos, que no quieren verlo. Claro. Por favor. Que sí, que sí. Y claro, mientras esto no ocurra, por cierto, el señor Sarkozy, que acaba de perder, ha dicho que se va. Claro. ¿Para qué se queda? Claro, lógico. Claro. Pero es que ha pasado esto con muchos dirigentes socialistas franceses, que se marcharon. Sí. Y ha pasado con cantidad de dirigentes, de gobernantes en la zona euro, como 11 o 12, que desde esta época de la crisis han perdido, se han marchado. Lógico, mira, no hemos respondido a lo que los ciudadanos esperan de Y no nosotros. solamente- ¿Qué pintamos aquí? Nos vamos. Que señores, que aquí nadie les obliga a quedarse. Y solamente se tiene sentido si se quedan porque aporten algo. Si no aportan nada, váyanse. Si este mecanismo existiera en nuestros partidos políticos, que se financiaran transparentemente
y que hubiera democracia interna, otro gallo nos cantaría. Pero no otro gallo nos cantaría en el ámbito político, no, en el ámbito económico, porque efectivamente la política tiene enorme incidencia en lo que nos está pasando diariamente. Voy a poner un ejemplo que me parece efectivamente muy revelador. Hoy da noticia la prensa regional de que se ha cerrado una residencia de mayores en La Pereda. ¿Qué supone? Que 94 o 95 personas mayores que tienen en esa residencia como un hogar suyo, que se están acostumbrando a ello, que parece ser que el 50% de los casos son personas dependientes que necesitan a alguien que los atienda. Bueno, los recortes, estos recortes muchas veces absolutamente desmedidos, se los ha llevado para delante. Parece ser que buscarán solución a esta señoruca que tenía aquí o a estas señoras que tenían aquí, bueno, pues ya su especie de domicilio, pero que tenían aquí sus sobrinos, sus familiares que iban a verlos, tal, pues seguramente que tienen que ir a verlos a Laredo. No me digan ustedes que esto no es penoso, que no es dramático. ¿No hay otros sitios donde recortar? Pues Por favor, yo, que se recorta que en nos lo diga que más Rafael efecto hace. de dónde se puede recortar. Muchísimos. Que yo, Hombre, por lo Dios. que apuntaba antes. En lo que decías antes. Seguro. Ahí se puede recortar. En el Parlamento. Mucho. Porque ¿qué Muchísimo. hace? Hay un gran campo para ¿Qué recortar. hace? Cuatro Sí, leyes. poca cosa, sí. Cuatro leyes. Coches oficiales, todo el mundo con coches oficiales. No, mira. Y vamos a cerrar. ¿Cómo? Y vamos a cerrar Pero una ¿cómo? residencia para mayores, por cierto, Pero que lo se ha que dices, inaugurado oye. hace 4 años, que ha costado 3 millones y pico de euros. cierto. ¿Esas bárbaras? Oye. Que llevan al paro a cantidad de trabajadores. Lo que decías tú, es que no tienen vergüenza. Estos que han cogido y han hundido un partido, como se van a la calle, es la Claro. alternancia al poder, se van a la calle, se quedan sin ocupación y entonces le abren un hueco como asesor en la asamblea. Sí. Hombre, por Dios. Bueno, en la caja. ¿Eh? Sí, claro. Sí, pero Mira, bueno, me estoy mira. citando una persona. Sí, Sí, ya sí, sé, sí, sí. sí. No Sí, es sí, el ya único, sé. ¿eh? No es el único No, ni supongo ni eso el porque único era ni el único público. sitio. Aparecen los apuntes. Pero hay algo que nos convendría saber. ¿eh? Ya sabéis que aparte de los 350 diputados y 250 senadores, tenemos 1.228 diputados regionales en toda España. Sí. 1.200, Diputados a todos efectos. 1.228. Son diputados. El coste medio, Remunerados. el coste medio por año son 319.200 euros cada diputado. Ahí se imputa no solo lo que él se lleva, Sí, las cargas sino sociales. lo que se lleva a su grupo parlamentario, lo que tal. Vale. Si te sirve de referencia, también te puedo decir que la evolución que ha tenido esto en Cantabria, que has dicho muy bien y has recordado de antes algo no que es se muy cobraba. importante. En el original Estatuto de Autonomía de Cantabria no se podía cobrar un sueldo. Exacto. La gente cobraba una dieta por desplazamiento. Exacto. He ahí qué cosa más bonita que fue aquella histórico acuerdo. El histórico acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía, el histórico tal, la grandilocuencia tal. Una de las cosas era esta. Convertir lo que era una Y ahí hubo labor tal, unanimidad, ahí se ve. Hombre, unanimidad. Claro, Pero si te lo vendieron como Entró- el histórico entró- pacto de entró- el histórico pacto de para hacer eso, claro. Eso no También que la buena compañía. trasciende. Es una Claro, responsabilidad fundamental. claro. Sí. Mira, Dios, pues mira. Trasciende. después- Eso lo saben ellos, Sí, nada sí. más. Nada más. Pero después de eso, José Luis, fíjate, desde el año 2002 hasta la actualidad, el coste que tiene, y específicamente la subvención dada a los grupos parlamentarios, aquí en el Parlamento Regional de Cantabria, se ha incrementado un 195%. Ya. ¿eh? El IPC en este periodo solo se ha incrementado un 28%. ¿eh? Ahora bien, te diré, eso en cuanto a las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, porque luego hay otra partida que es muy jugosa y además muy interesante, que es propia de una región geográficamente tan extensa, tan grande, no se recorre en un solo día, Cantabria. Claro, entonces, por eso son necesarios 333.982 euros como dietas de desplazamiento de nuestros diputados regionales. Estamos hablando de una economía, que es la de Cantabria, que es el 1,3% de la economía nacional. En fin, es decir, eso multiplícalo por todos los lados. Es decir, esto ha sido la eclosión y la gran juerga política. Es decir, y una de las cosas que nos pasan, Emilio, es que nos damos todos cuenta que las ideologías son, en fin, la mejor disculpa para no pensar y para que la gente no piense.
Dice, ¿tú por qué odias a ese? Porque yo soy de esta ideología y el otro de la otra. Eso es una cosa divertidísima para las cúpulas de los partidos políticos. Divertidísimo. Es decir, estos tontos nos van a seguir porque son de los nuestros. ¿Por qué? Porque son de los nuestros, de esta ideología. Y van a odiar al de enfrente porque es de la otra. Cuando lo que hoy se hace absolutamente necesario es que todos estos tipos tiren sus libros, que no nos han servido para nada, sus dogmas, que nos han traído hasta aquí, y empecemos a pensar en que el interés general no es el interés de partido, el interés general es el interés ciudadano. Si eso lo comprendemos... Antes Alejandro, yo opino nuevamente lo que has dicho tú, que yo lo dije antes también, en cuanto que habían perdido la estética, pero sobre todo a mí la ética. Hay que renovar, hay que recoger y que tengan en cuenta la ética. Sí. Porque es que si no, así, un día vamos, los moderados vamos a salir a la calle. Claro. No, es que ya estamos hartos. Ya estamos hartos. Fíjate, oye, yo... Han secuestrado los partidos políticos. En paz, hombre, que sean órganos de participación, que la gente vaya, que opine, que participe. Y pueden ser, es decir, bueno, yo pertenezco a uno, no tengo por qué hacer propaganda de ello, muy pequeño, bien, si quieres, pero muy digno, en el cual hay limitación de mandatos a 8 años, listas abiertas, pero internas. Es decir, oiga, aquí el que quiera puede llegar donde quiera y puede discutir lo que quiera y como quiera. Y ojo, y muy importante, pertenezco al único partido al cual ni una caja de ahorros le ha dado un solo crédito, porque habéis mentado la financiación de los partidos políticos. Es decir, tiene íntima relación con el interés, y la condonación de la deuda también con el interés de los partidos políticos de seguir manejando las cajas y estos nuevos bancos. Íntima relación. A los grandes partidos políticos, a los tres, a los todos. No, y las cajas, pues se han perdonado a sí mismos. Se nos está acercando el tiempo y antes dijo, hablando en claro y en castellano, esto es un cachondeo. Y yo me acuerdo del exalcalde de Jerez de la Frontera que dijo, la justicia es un cachondeo. Pacheco. De Pacheco, que lo dijo concretamente, la justicia es un cachondeo. Yo quisiera saber qué opináis vosotros de que el fiscal vaya en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dando pues el voto... No es habitual, ¿no? No, lo que quiero... A ver si el trasfondo es, hombre, si un tribunal saca una sentencia, lo más lógico es que se acate la sentencia, punto y final, y se acabó. Y si se puede recurrir, que la recurran. Bueno, claro. Que la recurran las partes. Las partes. Pero, hombre, el fiscal que vaya a meter baza ahí, yo, con la gente de tomar el café por las mañanas del desayuno, o el sábado tomando un vino, como cualquier ciudadano de la calle, normal y corriente, dice, es que esto de la justicia, ¿que lo entienda? Que es que no lo entienda, ¿por qué le va a dar eso al Partido Socialista cuando ya se lo habían dado al otro? Que lo recurran y tal y cual. Al final, hay un calabache aquí de cartas marcadas, toma para ti, en este caso como es el foro, toma para ti que el Partido Popular lo ve bien, es a lo que se va. Sí. El trasfondo es, ¿la justicia también juega a la política esta? Hombre, lo que parece cierto es que en la realidad actual no es un tercer partido el Poder Judicial. Está a expensas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Y punto, y esta es la realidad. ¿Por qué participan los jueces de este tinglado del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de tal, que en definitiva se configura con un porcentaje de participación de los partidos políticos? Si los resultados son como si fuera un pequeño parlamento, si ya sabemos los resultados que va a haber en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo, esto no parece serio. Por otra parte, el fiscal general del Estado parece ser que es un cargo de nombramiento del propio gobierno y por lo tanto a disposición del gobierno. No parece serio. La justicia tiene que ser independiente. Pero cuanto más lejos esté del poder político y del poder legislativo, mejor. Sería la única garantía que tenemos los ciudadanos de que nadie va a meter la mano en donde no tenga que meterla y de que aquello se va a resolver con justicia. Que no tenemos otra. Es decir, tenemos la prensa y tenemos la justicia. Lógicamente, el poder político intentando meter y controlando, por un lado, los medios de comunicación y por otro lado, justicia. Déjennos en paz, hombre. Y tampoco tenemos muchos más elementos para podernos defender. Es verdad. ¿Qué dice el señor de la toga?
¿Qué queréis que os diga? Vamos En a ver. México te llaman licenciado. Se ve de Señor todo. licenciado. No, no, vamos a ver. Hay una cosa que conviene aclarar y precisar y que la gente lo sepa. Es decir, la inmensa mayoría de los jueces hacen su función y cumplen con su trabajo como pueden, además. ¿Eh? Ojo, como pueden. Es decir, los problemas de la interrelación de la política y la justicia no están en el nivel normal. No. El nivel normal, juzgados de primera instancia, Sí, nada. audiencias provinciales. Sí, hay- No existe. Donde puede empezar a tener algún tipo de interrelación es en los tribunales superiores de justicia y de manera más obvia en el Tribunal Supremo. Y en el Constitucional es que, en fin, ya hay gente que se resiste a llamarle tribunal. Ya. ¿Eh? Entonces, claro, es un problema. Es decir, si tú quieres llegar a determinados sitios en tu carrera profesional, es obvio y patente Claro. que tienes que tener amigos en algún sitio. Eso es así. Es decir, ¿eso quiere decir que todos los que lleguen hasta arriba están contaminados? Pues no quiero decir eso. Pero las posibilidades existen. Entonces, todos sabemos que hay que construir sistemas de tal manera que no tengamos que andar confiando en la buena fe continuamente de las personas. Por lo tanto, es decir, eliminemos la posibilidad de que los políticos intervengan en los nombramientos de los tribunales. Y punto. Y ya está. Así Es tan sencillo como eso. Sí. Ahora bien, no han querido hacerlo y se resisten, Sí. mucho a hacerlo. Otra cuestión, y termino. Fíjate cómo era la cuestión y cómo era la tendencia, que la tercera parte de la carrera judicial, y es algo que no ha sido muy divulgado, firmaron un manifiesto contra la politización Sí, de la, sí, de la justicia. La tercera parte lo llegaron a firmar. Y una de las cosas que alertaban, perfectamente lógica, y que entronca con cosas que hemos hablado aquí, y por qué la justicia ha de ser una competencia nacional y no puede haber 17 justicias, es que lo que querían hacer es crear 17 pequeños consejos generales judiciales. Sí. Para, en fin, acercarlo Estreñir más más el tema. y tal. Claro. Claro. Yo opino totalmente, en eso sí que coincidimos plenamente todos. Los jueces de primera instancia y las salas hacen muy bien su trabajo, a pesar de los pocos medios que tienen. claro. Porque así como conocemos otras administraciones, y pongo por ejemplo, entre otras cosas porque yo es la que más cercano vivo el día a día, es la Hacienda y la Seguridad Social. Funcionan maravillosamente bien, tanto técnicamente como funcionalmente. Trabajan bien, con medios amplios y modernos, y con una respuesta inmediata al ciudadano. Y me he preguntado muchos años, ¿por qué la Administración de Justicia no puede ser así? Sí. Y encima, no solamente eso, que ahora han agravado los problemas a tener 17 administraciones de justicia, donde no hay interrelación de sus sistemas informáticos y se dan casos. Bueno, el señor que está condenado varias veces en uno y en el otro juzgado de otra autonomía que llega, pues no se enteran de que ha sido condenado, de que es reincidente, y el señor, pues por ejemplo, no entra en prisión, debiendo hacerlo. No es así. Ahora, el otro, de acuerdo, en ese manifiesto que también le firmaron y decían que los jueces tienen que elegir a sus tribunales, nada más. Y a mí me parece el Tribunal Supremo que le elijan jueces. Pues Como aquí, los jueces, como aquí hacen a los presidentes de los tribunales superiores, los eligen los propios jueces. Así debe ser hasta arriba. Y para mí, también el Tribunal Constitucional, yo hay tribunal. Nada. Sabemos que alguno que tuvo que marcharse de España por... El del voto dirimente, ¿te refieres? Exacto. Sí, claro. Por ignominia propia tuvo que ausentarse porque eso. Eso es un triste, el más alto tribunal, digamos, que tenga que hacer eso. Pero luego, fíjate... Que sepamos de antemano qué va a pasar en una decisión. Hombre, es una simple acotación, porque es algo que mucha gente no sabe, y yo creo que conviene saber. Es que hay autonomías que no tienen la competencia de justicia. En España es posible eso.
Y lo digo porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reclamaba una sede única para todos los juzgados pues lo cual no es posible porque la autonomía no tiene un chavo, pero te lees las leyes de presupuestos generales, la de este año, y ves cómo se va a hacer una especie de ciudad de la justicia en Valladolid, se van a hacer un nuevo juzgado en Plasencia, se va a hacer una... En Burgos ya existe, todo unificado. ¿Por qué? No, es que depende del Estado, no es de la autonomía, depende directamente del Estado. Luego, el principio ese, el arquetipo y el credo ese de que descentralizar siempre es bueno, pues no siempre es bueno. Yo creo que en estas dos que habéis dicho, y esta yo me sumo, debían esas competencias, es decir, en sanidad, educación y justicia, tenían que retornar a la Administración Central. Se está demostrando la práctica que hay un problema que da lugar a roces entre autonomías, ciudadanos. Aquí lo estamos viendo, sin ir más lejos, de Castro, que no les atienden en Vizcaya. ¿Pero qué es eso? Así es. Bueno, sí. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Rafael, muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Y hasta... Y otro día hablaremos del gobierno, como se dice. Y vamos a ver... No hemos hablado nada de este. No, porque es que vosotros con rato habéis tenido bastante. Sí. Pero bueno, por ir cerrando el tema, hemos coincidido, yo creo que todos habéis coincidido en algo que es primordial, que es el gasto que tiene este país en tantas diputaciones, en tantos gobiernos regionales, en tantos diputados, en tantos alcaldes, concejales, que por ahí, se podía haber ido recortando y el señor Rajoy lo tenía que haber puesto y encima de la mesa para que el señor Rubalcaba hubiera podido negociarlo. El problema de Rubalcaba es que después de haber estado, que no se debe de acordar, por lo que decía antes José Luis, no se ha debido de acordar, no sé si tiene algo de cabeza o poco, hasta con Zapatero 8 años, ha sido ministro, ha sido portavoz del gobierno y ahora no se recuerda de todo aquello que él ha estado dando, porque también dio dinero a la banca, Fue el Partido Socialista el primero que dio. Y ahora que nos vengan con estas cosas como si los españolitos de pie seríamos tontos y nos chuparíamos el dedo, que no. Nos hacéis ver las cosas de una manera, pero en el fondo no comulgamos con lo que nos estáis haciendo, porque ni los unos ni los otros. Al gobierno de España, en estos momentos, ¿qué le pasa? No hay interlocutor válido que llegue al pueblo. Todas las reformas, todo lo que tenga que hacer, explíquelas en condiciones, a parvularios, para que cuando uno salga a la calle sepa de qué estamos hablando. No por arriba de universidades, no, que se entienda. Manera de que no nos confundamos y sepamos en el fondo lo que se pretende y lo que se quiere. Decía hoy el señor Rajoy, no me quejo de la herencia que me dejó Zapatero, me quejo del engaño que me hizo. Bueno, 8 años en la oposición le daba tiempo para saber lo que se tenía, ¿no? Pero eso es una de las cosas que hay. Y una mala noticia. Aquí hay que decirlo todo, porque esto es punto y actualidad. En el 2014 me aseguran que las pensiones todavía van a estar más bajas. Lo que quiere decir que esto que decimos nosotros de los recortes, para que los pensionistas sufran menos, que los hagan primero, para que no lleguen a ello. Quiero decir, en el 2014. Y con esto, y con todo lo que sabemos, y no hemos hablado del gobierno de Cantabria, porque lo del gobierno de Cantabria también tiene también demencia senil algunos de los que ahora están en la oposición, porque es que no acordarse de lo que pasó hace un año, pues es que es de juzgado de guardia también, y no se puede estar diciendo ahora hay que hacer cuando alguien tuvo la sartén y el mango y el fuego para poderlo hacer. Pues con todo esto, que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien, y el próximo miércoles esperemos tenerles a todos ustedes y algunos más viéndonos, porque creemos, por lo que nos llamáis, por lo que nos decís, que es un programa que tiene punto y tiene actualidad. Muchas gracias.